Bienvenidos a la clase de hematopoiesis, parte del capítulo correspondiente a fisiología sanguínea. La hematopoiesis se entiende y se comprende como un mecanismo en la génesis y formación de los glóbulos rojos. Recordemos que la misma tiene diferentes aspectos en el sentido evolutivos. Se inicia en la vida embrionaria, continúa en la vida fetal y en la vida después de recién nacido y adultos hasta prácticamente cuando decida la biología y decida, entre comillas, naturaleza, nuestros últimos días. Es decir, es un proceso constante y continuo. En ese sentido, la hematopoiesis inicia en la región aortogonadal a nivel de los mesonefros, inicialmente en el saco vitelino, y a las 5 semanas aproximadamente esto va a migrar hacia el hígado. Y en el hígado se va a desarrollar la hematopoiesis inicial a nivel urinario. Luego a las 8 semanas migra a nivel de timo, a las 2 semanas a nivel de vaso y a las 8 semanas ya empieza a anidar en médula ósea. Posteriormente a las semanas 20 también van muchos precursores, en este caso a los nódulos linfoides. Recordemos que esta génesis de las células sanguíneas es muy importante. La parte embrionaria fetal siempre está relacionada con el saco vitelino, hígado fetal, el bazo y la médula ósea. Inicialmente, ya en la vida adulta, es únicamente la médula ósea la que se encarga de la génesis de los elementos formes de la sangre. En los niños, la médula ósea está principalmente en las cavidades de huesos largos, es decir, las diáfisis de los huesos largos. En los adultos, eso está limitado a huesos planos y huesos cortos, como el cráneo, huesos pélvicos, la parte vertebral, esternón y epífisis de algunos huesos largos también. En ellas se van a encontrar, ya sea en la parte embrionaria, ya sea en la parte adulta, ya sea en la parte fetal, diferentes tipos de células, las totipotenciales, las pluripotenciales, las multipotenciales y las unipotenciales. Las primeras pueden generar cualquier componente del mesodermo, ectodermo o endodermo, es decir, pueden generar cualquier componente celular del organismo, entre comillas. Las pluripotenciales ya tienen cierta direccionamiento, que si solo van a ser endodérmicas, mesodérmicas, ectodérmicas, etc. Las multipotentes podemos entender es como aquellas unidades formadoras o células madres específicas, por ejemplo las hematopoyéticas, monocíticas, granulocíticas, etc. Las unipotenciales son aquellas ya encargadas únicamente, por ejemplo, la serie mieloide, la serie linfoide, etc. En ese sentido, la hematopoiesis está dependiente de las células madre que están presentes en nuestro organismo. Inicialmente, en la parte primitiva, podemos decirlo, de la parte hematopoiesis, ocurre en el saco vitelino con los hemangioblastos. Y eso está a nivel del endotelio y en la sangre inicialmente, cuando empieza a las 2 semanas y hasta las 8 semanas. Luego en la parte fetal, ¿vale? Esto va a ser en el hígado fetal, a nivel hígado fetal. Y la migración después a vaso, como hemos dicho, a médula ósea y a timo. Y a las 23 semanas aproximadamente ya el nacimiento, luego adultos, va a ocurrir este cambio, es decir, del hígado fetal hacia la parte de médula ósea. Aquí vemos un esquema grande de lo que vendría a ser la hematopoiesis con todos sus componentes. Tenemos inicialmente en la parte superior lo que serían las células que se autorrenuevan, luego ya células que están direccionadas o dirigidas hacia la parte linfocítica, hacia la parte mielocítica, y estas sus diferentes unidades formadoras que de acuerdo a los estímulos citoquinas van a cambiar y madurar, y lo mismo ocurre con estas. Tenemos por ejemplo aquí la unidad formadora de colonias de eritrocitos que va a ser un eritroblasto o un eritrocito, que lo veremos cada uno de estos procesos independientemente cuando toquemos uno de ellos, es decir, la parte de eritrocitos se verá como eritropoiesis, la parte de glóbulos blancos se verá como linfopoiesis, etc. En la parte inferior podemos ver un aspecto importante que está en color amarillo. ¿Qué es esta? Significa receptores de crecimiento independientemente del linaje, es decir, aquí hay receptores que van a estimular el crecimiento y estos receptores están presentes desde las células madre hasta los progenitores, y luego ya las células adultas tienen otro tipo de receptores específicos de su linaje, es decir, de ellos. Aquí vemos en la parte verde, dice receptores de linaje. Antes son receptores comunes, que aquí es un receptor común para toda la célula mieloide, linfocítica, etc. Y luego cada célula va a tener su propio receptor que le va a dar un nombre y apellido. La división celular también es relativamente pequeña dentro de los primeros precursores.
Se acelera en aquellos de linaje y disminuye cuando ya son específicos de cada subpoblación celular. ¿Ok? Vamos que esta célula madre, la TOTI, la multi, se autorregenera. Y esa genera un progenitor multipotente que va a derivar en este caso en dos líneas, la mielocítica o la linfocítica común. La mielocítica, vayamos por la parte superior, va a tener a su vez la unidad formada de colonias de eritrocitos, que va a derivar en un eritroblasto y un eritrocito, la unidad formada de colonias de megacariocitos, un megacariobasto, un megacariocito y luego las plaquetas, una formada de colonias de mastocitos para los mastocitos, que son células inflamatorias por defecto, unidad formada de colonias de los basófilos, unidad formada de colonias de eosinófilos, unidad formada de colonias de monocitos que derivan en monoblastos y en predendrítica. La predendrítica a su vez va a derivar en la célula dendrítica inmadura, luego madura, el monoblasto derivará en el monocito y en el macrófago posteriormente. Y la unidad formada de colonia de granulocitos, que va a ser el mieloblasto, y va a derivar esto en un neutrófilo. Por su parte, el linaje linfocítico común va a derivar en un prolinfocito T, prolinfocito B, hay una linfopoiesis entre comillas, para prelinfocito T, prelinfocito B, y va a derivar esto en linfocitos T maduros, linfocito B, y ese linfocito B en célula plasmática a nivel de tejidos. También del progenitor linfocítico común deriva el prolinfocito NK, el pro-innate lymphoid cells o pro-célula linfoide innata. Esto a su vez va a derivar en lo que sería el linfocito NK y en la célula linfoide innata, innate lymphoid cells. Como vimos anteriormente, los marcadores de linaje de estirpe celular se ven en las etapas ya últimas y la división es menor en las etapas finales y sí se incrementa en las partes intermedias, donde hay una génesis. Y muchas de estas células son clonas, son específicas para un tipo, en el caso de los linfocitos T y B, de antígeno. Aquí tenemos un detalle de la autorrenovación que ocurre en estas células. Ellas mismas se autoestimulan, el ambiente y el nicho celular va a hacer que éstas se estimulen para que se produzcan los diferentes linajes. Aquí vemos un mayor detalle de lo que hemos visto anteriormente, el progenitor mielocítico, por ejemplo, y sus diferentes células ya revisadas. Y cada unidad formadora obviamente está enfocada en una línea celular específica, excepto la de monocitos o macrófagos, entre comillas, que tiene la predendrítica y el monoblasto, de acuerdo a qué interleuquina estimula esta para que se produzca. Lo mismo ocurre con los marcadores de linaje, la división celular y los receptores específicos. Aquí tenemos todo lo que venía a ser los linfocitos T, B, ¿ok? Y estos mismos van a tener su función ya de célula madura cuando se encuentren con el antígeno específicamente. Recordemos un pequeño detalle de lo que vendría a ser la médula ósea, que está inicialmente en niños en la diáfisis, luego en adultos en la epífisis. Aquí tenemos parte de los osteoblastos que están haciendo como un nicho celular. Aquí tenemos la arteriola, etcétera. Aquí tenemos los sinusoides donde están las células. Aquí tenemos ciertas unidades formadoras de colonias. En la célula madre que se mantiene porque hay estímulo de CXL4, Transforming Growth Factor beta 1. Una estimulación de la trombopoyetina, va a haber una expansión de estas. Los nichos a través de liberación de epointerleuquina 7 van a convertirse en glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Ese es un pequeño ejemplo de lo que ocurre en un nicho. ¿Y un nicho qué es? Es la unión de las células que generan este espacio y las citoquinas que liberan la hematopoiesis. Es un tema, entre comillas, general cuando se ve de esta forma en nichos, cuando se ve de esta manera en ambientes, pero también es específica de cada linaje. Y cada linaje celular, eritrocitos, plaquetas y linfocitos, tienen sus particularidades que se verán en capítulos subsecuentes y capítulos posteriores. Así, la hematopoiesis como concepto general de precursores de productos finales a través de ciertas citocinas que estimulan y ciertos marcadores que se presentan va a ser el objetivo de las siguientes semanas, y analizar cada célula, cada linfocito también va a ser parte de nuestra actividad. Gracias.